sus militantes? Desde mi punto de vista, yo considero que en este momento, Pedro, todos debemos tener ya una posición forjada en base a lo que tenemos al alcance, que son los planes de gobierno, que es lo que debería de primar aquí, y el discurso que los candidatos han venido observando. Yo creo que los partidos políticos en este momento tienen ya que definir, ya hace rato lo hubieran tenido que hacer, porque acá se presentan dos modelos claramente definidos a partir de estos planes de gobierno, y creo que afín a los idearios políticos de estos partidos que no han pasado a segunda vuelta, ya deberían de estar definiendo a favor o en contra de qué candidato van a estar, a quién van a decidir apoyar. Estos silencios prolongados no le hacen bien al país, porque en este momento lo que debe de evitarse es que haya votos nulos, votos viciados, ¿no? Y que lleve nuevamente al país en este momento de crisis sanitaria a una crisis política. Bueno, lo que mencionas es cierto, porque además entiendo que se están deteniendo los demás candidatos que perdieron las elecciones al fijarse en la persona y no en el plan, no en en lo programático, en lo que podrían coincidir. Y eso es lo que me llama mucho la atención, porque la gente está entrando a ese mismo nivel de debate de cuestionar o decidir la votación en función a estar en contra de. Muchos están diciendo, yo voto contra Pedro Castillo, por eso voy a marcar por Keiko Fujimori. O yo voto contra Keiko, por eso voy a marcar por Pedro Castillo. Pero, ¿así qué tipo de sociedad estamos construyendo, Elizabeth? Fíjate que lo que tú dices es muy importante. En la mañana yo estaba escuchando una radio que estaba entrevistando a personas en Huancayo, ¿ya? En Junín, y escuchaba que decían, yo voy a votar por este candidato porque es del pueblo, porque es campesino como nosotros, porque ya los blancos nos han gobernado mucho, porque se han llevado toda la riqueza y es momento que nosotros ahora tengamos esa riqueza. Nadie habla de propuestas para combatir la pandemia, nadie habla del plan económico de reactivación que tanto lo necesitamos, nadie habla de si es que cuáles son las propuestas de los candidatos para mantener el equilibrio de poderes, ¿no? Una democracia representativa. Nadie habla de eso. Y más bien deberían ser los mismos partidos que no han pasado segunda vuelta, desde mi punto de vista, las voces que deberían de salir también a todos los rincones del país para llevar la propuesta del plan de gobierno del candidato al que van a apoyar, pero no personalizándolo. No es apoyo ni a Keiko Fujimori, ni apoyo a al señor Pedro Castillo. Esto es el apoyo a un modelo de gobierno, a un modelo económico o al otro. Y eso es lo que no se da. La prensa tampoco, desde mi punto de vista, no está colaborando en esto. La prensa lo que hace es solamente difundir personalismos, y la gente va a ir a votar por personajes, no por planes y no. Los partidos políticos también podrían tomar esta vocería si es que quisieran realmente tomarse en serio esta segunda vuelta para fortalecer nuestra alicaída democracia. Bueno, y no dejas de tener razón cuando, por ejemplo, también los propios candidatos están personalizando. En el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, cuando menciona que en su gobierno no van a hacer las esterilizaciones forzosas, recordando lo que ha sido el gobierno de Alberto Fujimori, pero poniéndosela la mochila pesada sobre Keiko. O la misma Keiko Fujimori recordando todos lo que significa Venezuela con el socialismo de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y diciéndole a todos, por si acaso acá va a pasar lo mismo si eligen a Pedro Castillo. Entre ambos candidatos como que tampoco están haciendo una buena performance de propuestas a favor de los peruanos y en estos tiempos de confusión de gran parte de la población electoral. Y además también se está recurriendo a estos, a mecanismos perniciosos y perversos, como el tema del resentimiento, de la discriminación, como el tema de esta, bueno, de la discriminación racial, a esta diferencia que quieren establecer entre un Perú profundo, olvidado, afligido, y una clase supuestamente de ricos privilegiados que no existen en el Perú en este momento. Discúlpame, creo que serán unas cuantas familias que no son todo el Perú.
a todos nos ha afectado. O sea, a todos ha afectado la pandemia y la crisis económica que ya la estamos viviendo. Entonces, para mí, esta desinformación, porque para mí en esta campaña hay demasiada desinformación, lo único que va a hacer es llevarnos, ¿no? Al final a votar simplemente con lo que siempre solemos votar, con el hígado o con el corazón, no con la cabeza, que es con lo que tenemos que votar, ¿no? Con ¿Qué conocimiento. esperas? A estas alturas, ¿qué tipo de propuestas deberían estar dando los candidatos a la presidencia? Pedro Castillo y Keiko Fujimori. En primer lugar, lo primero que deberían de estar informándolo a la población y que debería ser para mí el bastión de su campaña son las medidas con las cuales van a hacerle frente a la pandemia. Y ya deberían de ellos estar proponiéndole a la población o alcanzándole posibles soluciones, de repente conversaciones que ya se están teniendo con otros laboratorios, de repente algunos convenios que se ya vienen gestando, también la presentación de su equipo técnico y futuro equipo de gobierno. Eso también en las personas va a despertar cierta confianza, sea por un lado o sea por el otro. O sea, esas alianzas, comenzar a visibilizarlas, a transparentarlas. No es un tema de personalismos. Además, también lo que también debe ser parte de esa campaña política que en este momento debería estar pues a nivel de todo el país, vuelvo a repetir, también debe involucrarse todos los partidos deben comenzar a llevar la voz de los planes de gobierno de estos partidos que están llevando estos candidatos, no lo que dicen en el discurso. El discurso se va volviendo, se puede edulcorar, ¿no? Se puede hacer edulcorado, y es lo que se está pasando, ¿no? Ambos están siendo edulcorados, están siendo un poquito más cautelosos, cuidadosos con lo que dicen, pero eso no transforma el trasfondo de la propuesta que está en el plan de gobierno, en el ideario político del mismo partido que los está llevando al gobierno. Entonces, si la gente no tiene esta información, no vamos a esperar, pues, definitivamente resultados que van a ser democráticos, ¿no? Con una mayoría que realmente apueste por una propuesta de cambio, que es lo que necesitamos en este momento, ¿no? ¿Es necesario en estas condiciones de riesgo económico, sanitario, por toda la crisis que atravesamos en el país, que los candidatos firmen algún documento, algún acuerdo, algún acta? Refrescame un poco la memoria, Elizabeth. Más allá de la hoja de ruta que firmó Ollanta cuando ganó la presidencia en 2010, Keiko Fujimori entiendo que también ha firmado un documento cuando se trató, si mal no recuerdo, por el tema del indulto de su padre. A ver si me ayudas un poco a recordar. Pero Keiko también suscribió un documento ante la población en el tema de corrupción. ¿Hace falta acuerdos públicos o actos públicos de ese tipo para que se pueda generar mayor confianza en una sociedad que estamos viendo cada vez se polariza más? A mí me parece que sí, y debería de haber participación de las autoridades electorales. El Jurado Nacional de Elecciones también debería de estar. Fíjate, tenemos un pacto ético electoral y un tribunal electoral que no funciona. Son simplemente protocolares. Deberían tener esta función adicional, justamente de establecer un compromiso previo a esta segunda vuelta de lineamientos macro. Por ejemplo, para mí, desde el tema de la no violencia, ¿no? El discurso de la no violencia, que ningún acto esté amparado en la violencia, porque eso es algo que a lo que le tenemos miedo todos los peruanos, de volver a estas épocas de los 80, del terrorismo. Debe de haber un compromiso ahí plasmado. Además, en el tema del compromiso económico también, ¿no? Y los consensos políticos también deberían estar plasmados en esa hoja de ruta para que también se sepa con qué partido se va a contar también el gobierno. Esto es importante porque estamos con un Congreso fraccionado, Pedro. Estamos con un Congreso que está completamente atomizado. Y ahorita no podemos hablar de que podrían existir mayorías. Mayorías no existen en este momento en el Congreso para tomar decisiones. Y vamos a necesitar mucho del consenso. Si los partidos políticos no toman ya en este momento la decisión, ¿no? Y de decir a quién se va a apoyar y cómo van a apoyar, porque también no es el hecho de te vamos a apoyar, no, ¿cómo lo vas a apoyar? Técnicamente, ¿qué vas a dar tú? De repente, no sé, de repente algún contacto con los gremios, con poblaciones, qué sé yo, para que Que pueda no, haber este... o sea,
En el acuerdo político que planteas que es necesario, no es un tema de negociado. No, No es un no, tema de negociación. Yo quiero esos ministerios, yo quiero poner mi no. titular acá, yo quiero hacer esto con este sector. No se trata de negociados, sino de consensuar programas a favor del país. Y, por ejemplo, hay dos propuestas de candidatos, o dos posiciones, perdón, de candidatos a la presidencia que tuvimos en 11 de abril. Daniel Urresti, que me parece se pronuncia con mayor criterio que el propio Hernando de Soto, porque Urresti sobre la segunda vuelta dice, pensemos con mucha claridad qué tipo de país queremos. Y luego Hernando de Soto, que también, según la información que tengo acá, sale y menciona que mañana, a más tardar el lunes, va a definir a qué candidato apoyará en segunda vuelta. ¿Tú ves descabezada la posibilidad de que Hernando de Soto, pro mercado, capitalista, alguien que incluso estuvo a favor de que los privados sean los que vendan las vacunas en el país y que le sirvió serios cuestionamientos? ¿Ves a Hernando de Soto analizando la posibilidad de apoyar a Pedro Castillo? ¿Te imaginas? Mira, yo que he estado candidateando brevemente en política, te puedo decir que en la política puede pasar de todo, lo más inesperado a última hora y ni siquiera tú lo podías ver venir. Yo no quiero decir si esto puede pasar, pero lo que yo sí critico de Hernando de Soto es el silencio prolongado de un candidato que ha tenido una muy buena votación en la primera vuelta y que además también tiene todo este conocimiento y un equipo técnico solvente que bien podría tomar ya desde hace tiempo una decisión y más bien fortalecer cualquiera de las dos candidaturas. Esperar hasta este momento pareciera que tras de esa decisión hay más negociado, hay más un tema de resolver algunos, como tú dices, ¿no? De repente algunos ministerios, algunos posibles puestos. Eso no es diáfano, no es franco. Claro, Ya debe. pero por eso Elizabeth te preguntaba, si es, a ver, yo escucho a Hernando de Soto, el candidato a la presidencia, escucho a Pedro Castillo, el candidato a la presidencia, no encuentro ninguna similitud. Y pareciera ser que para un candidato con el perfil de Soto es recontra fácil definir a quién le va a intentar endosar el voto para el próximo 6 de junio. No habría No, ni siquiera que pensar y decir que va a ir con Keiko Fujimori, pero es ese análisis en la diferencia programática entre planes y planes de gobierno, no sé qué sensación te lo deja a ti. Si hay una pretensión de realmente servicio al país o una pretensión de beneficio político presente y futuro. yo pienso que sí, aquí hay definitivamente hay una pretensión de un beneficio político. Creo que si los partidos se demoran tanto, si los candidatos que no han pasado segunda vuelta se demoran tanto para definir una posición, definitivamente es eso lo que dan a entender, ¿no? Ahora, no olvidemos que Hernando de Soto también ha trabajado muy de cerca con las comunidades, ¿ah? O sea, el tema de las comunidades para él no es algo ajeno, ¿no? Y es justamente este sector rural el que está apoyando en este momento a Pedro Castillo. A mí lo que me preocupa es de que, valiéndose de ese acercamiento que también tiene Hernando de Soto pueda entrar de repente en un plan de gobierno que no, que se aleja bastante de la propuesta de Avanza País, ¿no? Y a Ahora, mí eso uh-huh, no, termina tu idea, por favor. haría porque ahí, si bien es cierto, podrías fortalecerse el tema social, pero el tema económico va a terminar sacrificado, ¿no? Y eso es lo que a mí más me preocupa en este momento, el tema de la reactivación económica, el tema de la minería, por ejemplo, que ya en el plan de Perú Libre está súper claro que la minería no va, está clarísimo, mientras que el discurso de Hernando de Soto es otro tipo de discurso, No, ¿no? Entonces, ahí exacto. a que se sacrifiquen, ¿no? Este tipo de propuestas de Avanza País que a mí me parecían muy buenas, que eran sostenibles en el tiempo, por propuestas que definitivamente al final no van a llevar a una reactivación económica y va a alejar a las inversiones del país, ¿no? Bueno, el tema de la minería, cuando siempre de eso te hablaba sobre la reactivación económica, hacía una referencia directa a lo que es la minería como inversión privada en el país y la reactivación de proyectos que se encontraban destrabados desde hace muchísimos años y que iban a ser prioridad dentro de su plan de gobierno en cuanto llegue a la presidencia. Y tienes una postura bastante radical que es antiminero, que incluso advierte de estatización si las empresas mineras no se sientan a renegociar, si no quieren reducir el margen de utilidad, si
si no quieren cambiar esa regla del 70-30, 70 para la empresa, 30 para la población, quieren, lo que plantea Perú Libre es revertir eso, 30 la empresa, 70 la población, que al oído de la población, del elector, es bonito, es de justicia social, pero la viabilidad legal, constitucional, es lo que, por ejemplo, no nos explican, la letra negrita, lo que tendría que pasar para eso. Sin embargo, Elizabeth, yo quiero cerrar contigo en el tema de los candidatos, que me parece interesantísimo tu opinión. Rafael López Aliaga. López Aliaga tuvo dos declaraciones en las últimas semanas. La primera, que va a recorrer todo el país explicándole a la gente qué cosa es el comunismo para que no voten por Pedro Castillo. Y la segunda que salió a decir López Aliaga es que él va a ser candidato a la alcaldía de Lima. Yo no estoy de acuerdo con eso. Respeto mucho la posición de Hernando, perdón, de Rafael, pero para mí, vuelvo a insistir, los que no pasaron a la segunda vuelta, lo que deberían de ir a las provincias a decir es cuál va a ser el modelo económico que ellos van a apoyar y en qué consiste este modelo económico, cuáles son las propuestas que lo amparan y en qué van a entrar ellos a colaborar o a fortalecer, cuál va a ser ese aporte. O sea, si es que los mismos candidatos no destacan esta parte importante del plan de gobierno del candidato al que van a apoyar, entonces yo no entiendo cuál va a ser la participación de los candidatos. Esa es mi opinión. Además, también tener mucho cuidado con el tema este económico, porque, por ejemplo, en el plan de gobierno de Perú Libre, algo que a mí me llamó mucho la atención es que quieren modificar dos libertades esenciales, y eso quería también decirlo. La libertad de contratar, porque ahora ya no va a ser la libertad de contratar que nosotros conocemos, todo va a pasar por un filtro y el ojo del Estado, y la libertad, la libre iniciativa privada, que tampoco va a ser como tal. ¿Por qué? Porque están propugnando un Estado revisor de contratos, un Estado priorizador de demanda interna con una presencia fuerte del Estado, ¿no? Y te dicen que va a ser un Estado con cero deuda externa, pero no te dicen cómo, ¿no? Y eso me preocupa muchísimo cuando en un plan de gobierno no hay un cómo en el tema económico. Entonces, sea Hernando de Soto, o sea López Aliaga, quienes vayan a apoyar, o sea Keiko, o sea Pedro Castillo, tienen que poner en clara su posición. ¿Qué modelo económico es el que están apoyando ellos? ¿Y cuáles son esas propuestas que supuestamente van a llevar adelante a las regiones? La gente ya no quiere palabreo, la gente quiere que tú le digas cómo mañana va a poder tener trabajo, no se va a quedar sin chamba, cómo puede tener acceso a una cama UCI, a oxígeno, a las vacunas. Eso es lo que quiere oír la gente. Y los candidatos no lo han hecho durante la campaña y no lo siguen haciendo hasta este momento. Lo que tú dices es muy cierto y eso es algo que se debe de evitar. No podemos caer en las calificaciones o descalificaciones personalistas, sino tenemos que ir a propuestas y a planes concretos. ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que necesita la población? Ahora te pregunto, ¿qué tipo de gobierno nos hubiera esperado con Rafael López Aliaga si él llegaba a la segunda vuelta y quizá también lo podría haber ganado? Porque valgan verdades, quedó tercer lugar y era una persona muy presidenciable. Y te pregunto esto porque escuchando todo lo que mencionas, en lo que significa eh, tener claras las cosas en cómo vas a manejar un país. Si un candidato pierde las elecciones y termina diciendo, ahora voy a ser candidato en otro contexto electoral, que se avecina, por cierto, el próximo 2022, ya estamos en las regionales y municipales. La verdad que no entiendo qué cosa es lo que se tiene entre manos Rafael López Aliaga, porque ahora pretende ser candidato a la alcaldía de Lima y si es que esto le podría ser favorable a los limeños de embarcarse a esa ola celeste, como él la calificó, si realmente nos va a enrumbar, nos va a sacar de ese letargo que significa la gestión de Muñoz, o es que nos va a ahogar de llegar Rafael López Aliaga. Sí, definitivamente muy pronto. Por eso decía que yo no estaba de acuerdo con estas acciones que estaba haciendo Rafael, porque si bien es cierto de lo que conozco del equipo que lo acompaña, es un equipo muy serio y así como algunos congresistas a los que también conozco desde el punto de vista profesional,
Pero lo que no me parece es que habiendo salido de viniendo de una candidatura a nivel nacional, donde la problemática nacional te confiere otros problemas muy distintos a los problemas que presenta Lima Metropolitana, porque es Lima Metropolitana Distritos y Lima Región, ¿no? Entonces, ahí sí a mí me parece un poco irresponsable de su parte que venga a decir que ahora va a ser candidato a Lima. A mí me parece que lo que él quiere es mantenerse todavía en la vitrina Vigente. política, quiere decir, voy a seguir en política, pero en este momento no era necesario. Lo que se necesita más bien de él es que presente claramente cuál va a ser el apoyo frente a estas dos candidaturas, ¿no? De su partido. No, esto no, ni que siquiera debe ser un apoyo de Rafael López Aliaga, es un apoyo de renovación popular a cualquiera de estas dos propuestas, ¿no? Y cuáles son estos modelos que ellos están apoyando. ¿Y por qué insisto en los temas de los modelos? Porque la gente no sabe de modelos económicos, la gente no maneja el tema económico, no sabe, por ejemplo, tampoco el tema político, no saben que Keiko, al haber sido primera dama, no ha sido funcionaria pública y no ha gobernado el país. Y he escuchado en la radio una señora que decía, Keiko ya gobernó porque Keiko fue primera dama, ni siquiera saben cuál es la función de una primera dama, ¿no? O por ejemplo Pedro Castillo está aliado con el Movadef y entonces este ruco, que viene la calificación cuando lo que nosotros tenemos que ver es cuál ha sido el rol de cada uno de ellos en determinados momentos de la historia. En el caso de Pedro Castillo, lo que yo sí podría decirte es que yo me acuerdo de la huelga magisterial del año Así. 2018, porque yo trabajaba en el Congreso de la República, justo en la Comisión de Educación, y yo nunca me voy a olvidar de esa huelga, porque los trabajadores del Congreso no pudimos salir porque había un Pedro Castillo con unos 5 o 6 más del SUTEP, era con Ares SUTEP, que lo que querían era sentarse prácticamente en la comisión a que ahí mismo se apruebe la derogación de la ley de reforma magisterial, ¿no? O sea, él quería decir, esto no va, esto no va, esto no va, y Y no salimos que, hasta y que que, ustedes, esto no va. y O claro, sea, y que el tema de la eliminación, de la derogación de la ley de reforma magisterial termina siendo parte fundamental en estos momentos de su propuesta de plan de gobierno, que la gente probablemente la pueda estar apoyando. pero Elizabeth la Sea. sabe que la meritocracia es importante, Sí, justamente para tener mejores maestros, más capacitados y mejor pagados también. sí. Elizabeth Sea, muchas gracias por la conversación. Que tengas buen domingo. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con